gobierno, Cámara de Oposición, señores jueces y a todo el público asistente. En el día de hoy vengo en mi rol de primera ministra a considerar esta moción. Esta casa considera que usted debería abortar. La definición que vamos a tomar es abortar. ¿Cuál? Es interrupción del embarazo. En este caso nosotros aprobamos que la mujer pueda abortar. ¿Bajo qué contexto? Tenemos un contexto donde hay una mujer que está en embarazo y el embarazo, pues nuestra ciencia está muy desarrollada, pues bajo las gráficas que tenemos y los elementos médicos. El nacimiento causaría mucho dolor, tanto para la mujer como posiblemente para el bebé. Y hay una poca esperanza de vida. En cualquiera de estos casos, porque muchas veces sucede que hay poca esperanza de vida para el bebé y hay otros casos donde hay poca esperanza de vida para la madre. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a mirar que en cualquiera de esos escenarios, nosotros le diríamos que usted debería abortar. ¿Qué sucede? En nuestro estado también, pues, grandes avances científicos, hay un acompañamiento del estado. Cuando en algunos de esos casos está y no puede, pues si la mujer decide abortar, nosotros acompañamos para que ese problema sea superado y que en realidad la mujer pueda tener un embarazo en todas las condiciones para que el nacimiento no sea algo que sea la probabilidad, sino que en realidad podamos entregarle la mayor garantía de que va a estar en las mejores condiciones. Desde este punto de vista paso a mi parte argumentativa. En primer lugar, vamos a hacer un acompañamiento histórico. Anteriormente el aborto se penalizaba. ¿Y por qué se penalizaba? Había criterios morales. Cuando esos criterios morales estaban, las mujeres comenzaron a decir, pero esperen, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo tenía un bebé, yo sabía que iba a morir o que tenía pocas esperanzas de vida. Nació, el Estado nunca me dejó abortar, sino que me ponía a mí como delincuente, que yo cometía un delito y me iba a meter a la cárcel si lo hacía o no. Entonces no me dejaba decidir a mí. O porque había un acceso carnal violento, o por otras circunstancias. Entonces, ¿qué sucedió? Anteriormente se tomaba la decisión y la mujer no podía abortar. La mujer hizo esta lucha. ¿Por qué? Porque precisamente ante embarazos que no eran de la manera más afortunada, se dijo, venga, demos esta discusión de una manera distinta. ¿Y qué se hizo? Se trajo psicólogos, se trajo psiquiatras, se trajo médicos, se trajo personas especialistas y que dijeron, vamos a determinar cuándo comienza la vida de un ser. ¿Y qué sucedió? ¿Qué determinaron estas personas especialistas? Porque no puedo decir un carácter moral, sino desde un carácter más científico. Que la vida comenzaba cuando se formaba el sistema nervioso, que era más o menos a partir del 5º mes. ¿Qué pasó entonces? Nosotros que decidimos desde nuestro estado dar 3 meses para que la mujer pueda decidir en todas las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues por aquí tenemos un argumento histórico. Nosotros como Estado responsablemente hemos asumido la discusión. Aquí ya se trata de la decisión de la mujer. Tomamos punto. Dígame usted, ¿cómo moralmente una madre renunciaría a la, digamos, expectativa? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo moralmente lo haría? Eso es su decisión desde ese punto de vista. ¿Bajo qué criterios? Bajo los criterios que ella pondere respecto a la decisión que debería tomar. Ahora, nosotros, desde ese punto de vista, ha sido una lucha histórica. ¿Por qué le diríamos a la mujer que usted debería abortar? Primero, porque cuando se hizo la situación respecto al aborto, la mujer daba un argumento y es el cuerpo de la mujer, es el derecho a decidir. ¿Cómo así? Aquí tenemos que la mujer sufre un desgaste, porque es que tener un bebé significa tener un desgaste a nivel de hierro, a nivel de calcio, en muchos niveles. Entonces, si estoy sufriendo un desgaste y el nacimiento no va a ser totalmente seguro, por favor, permítame que yo decida. Y además, económicamente también existen desgastes, porque cuando va a venir un bebé, uno tiene toda una preparación, la cuna, los pañales, todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, si la mujer puede decidir y hay mayores elementos de desgaste, entonces, simplemente mujer. El Estado le está ofreciendo todas las garantías. Nuestro aborto en este momento es legal. ¿Por qué? Por una lucha propiamente de la mujer. Es seguro. ¿Por qué? Porque brindamos todas las condiciones médicas para garantizar que de ello no se desprenda alguna muerte, porque ese era otro de los caracteres que animaron a hacerlo. ¿Qué pasaba antes? En interrupciones ilegales del embarazo, habían desangramientos, cosas por el estilo, que hacía que quedaba en riesgo inclusive la vida de la mujer. Entonces, nosotros aquí le estamos haciendo médicamente para que el proceso sea en las maneras más adecuadas, tanto con la instrumentación como con los profesionales concernientes, para que aquí no haya ningún riesgo de su vida. Y tercero, es gratuito. ¿Por qué? Porque el Estado comprende que es un desgaste que usted como mujer está asumiendo y es una gran carga. Toma su punto. Muy bien, ¿me podría especificar 2 cosas, por favor? La primera, ¿cuál es el valor objetivo que van a usar para medir el dolor? Y también me podría decir... Muchísimas gracias, muy amable. Okay. Vamos a hacer.
Entonces, cuando nosotros decimos, causaría mucho dolor, en términos médicos, el médico le puede hacer, yo lo dije desde dos puntos de vista, sea para el bebé porque tenga una enfermedad que le acarree cosas en su dignidad, o sea para la misma madre que bajo eso tiene algún tipo de riesgo. Entonces, y también tenemos aquí la poca esperanza de vida. Entonces tenemos este punto de vista desde el derecho de la mujer, que ha sido toda una construcción, que ha sido todo un reconocimiento, que ha sido toda una lucha que ella ha conseguido y que aquí le estamos diciendo desde el Estado, usted tiene todas las garantías para que el aborto se realice en las mejores condiciones. Y tiene toda una carga por el otro lado que podría asumir y nosotros mismos como Estado le estamos diciendo es que el acompañamiento está, si no es exitoso por algún motivo y usted decide abortar, nosotros vamos a acompañar para tratar de subsanar la situación que está generando que el embarazo no pueda ser exitoso. Y además tenemos un argumento desde el cuerpo de la mujer. ¿Y por qué desde el cuerpo de la mujer? Por el desgaste que podría generar tanto a nivel de su cuerpo propiamente como económicamente. Ahora, otro punto de vista, desde el bebé, la posibilidad de una vida no digna es una carga para el futuro nacido. ¿Cómo así? Aquí tenemos dos perspectivas, porque le diríamos, aquí estamos en una situación valorativa, nuestro consejo, desde los argumentos que presentamos, que tratan de ser lo más serio, es decirle por qué usted debería hacerlo, más no es lo obligamos a que lo haga. Entonces, ¿desde qué punto de vista lo hacemos? Sí, usted puede pensar en usted, pero también hay situaciones respecto del futuro nacido. ¿Y cuál es? Es que si él tiene una poca esperanza de vida o tiene algo que le causaría mucho dolor, desde ese punto de vista ya está viéndose en una desventaja desde su propia existencia. Entonces, primero, no se le pregunta si va a venir y segundo, cuando viene ya le estás imponiendo una carga que en realidad no debería serla y que el Estado te está entregando toda la garantía. Entonces, haciendo un resumen, un recuento rápido, di todo un contexto donde la mujer cuenta con todas las garantías, donde el aborto ha sido un derecho de la mujer, que ha sido una consolidación que ella ha adquirido, que ella ha protagonizado en el escenario político. Tenemos pues desgaste por el cuerpo de la mujer, que eso es un elemento, y también desde el futuro nacido de esas posibilidades malas, pues podríamos cercenarlas. Muchísimas gracias. Entiendo que la Cámara Alta de Gobierno nos da más argumentación que lo que nos presenta ya el mismo contexto de la moción. Y quiero empezar diciendo también que han confundido varias cosas. Aceptamos las definiciones, pero hay una cosa que dijeron después de las definiciones, que es poder abortar distinto a deber abortar. Ellos nos asumen la posibilidad de abortar, pero la moción dice debe abortar. Por lo tanto, la posibilidad ya existe, el contexto lo planteó, es legal, es gratuito. Lo que estamos evaluando es el deber de abortar. Ahora bien, nos hicieron una especie de plan de acompañamiento que la verdad no quedó muy claro y queremos que nos lo aclaren posteriormente. Nos han dicho el argumento del acompañamiento histórico, que se consideraba que la mujer era delincuente. Esto es cuando el aborto es ilegal, pero la moción misma nos plantea que ya es legal, luego no entra este argumento. Ahora bien, nos dice que a los 3 meses no se ha conformado el sistema nervioso del feto, sí, pero hasta 6 meses se puede abortar, luego hay 3 meses en los cuales ya tiene el sistema nervioso, pero puede considerarse una persona. Derecho a decidir dice que se sufre un desgaste y asume el embarazo como un trabajo cualquiera en el cual se desgasta ya. Sin embargo, es una labor de parto para dar a luz una vida. Siéntate por favor, y esto tenemos que tenerlo en cuenta posteriormente. Nos habla de un argumento económico que a nosotros nos resulta bastante mezquino, que es vamos a tener que gastar en cuna o pañales, entonces matemos a nuestro hijo para evitar gastar en esas cosas siempre. Para nosotros esto es indigno porque la dignidad del ser humano es independiente de la economía y de los asuntos económicos que ostenta. Ahora bien, vamos a hablar de nuestros argumentos. En primer lugar, la dignidad de la madre. Para una madre, la probabilidad de que su hijo muera no es igual a la posibilidad. Para ella, la posibilidad de que su hijo viva es suficiente para tener razón para que el hijo pues, pueda ser dado a luz. Hay una esperanza, porque la probabilidad, es decir, la poca esperanza de vida no implica una certeza de muerte. Luego la madre puede esperar que ese hijo tenga vida y a lo que se aferra esa es la posibilidad de tener una vida con esta persona, con este hijo. ¿Sí? Pues precisamente cuando decimos que es considerativa, nosotros estamos dando los argumentos por qué debería abortar precisamente. Ok, gracias. Ahora, Henry de Toulouse-Lautrec, si vieron las pinturas impresionistas, él pintó alguno de esos cuadros. A él le fue diagnosticado durante el embarazo que iba a tener una enfermedad que le iba a causar dolor, siéntate por favor, y que posiblemente, siéntate por favor, tuviera poca esperanza de vida. ¿Qué pasó? Él nació, a pesar de que tuvo una vida muy dolorosa, pudo desarrollar muchas cosas que le generaron al mundo, y lo pueden ver ahí, todavía lo recordamos, impacto positivo. Esto no es solo un caso, a Stephen Hawking, cuando se le diagnosticó su enfermedad degenerativa, se estableció que él iba, siguiente por favor, que iba a tener poca esperanza de vida y que iba a sufrir mucho.
En estas dos ocasiones, sí, él sufrió mucho, pero no, la esperanza poca de vida no implicaba una certeza de muerte. Y por otra parte, el sufrimiento para él se puede compensar por todas las contribuciones que le ha hecho al ser humano. Por lo tanto, consideramos que en el primer argumento de la dignidad de la madre y corta esperanza de vida no implica una certeza de muerte, podemos considerar que esta mujer no debe. Por otra parte, hablemos del segundo argumento, el instinto maternal. ¿Qué es el instinto maternal? El instinto es una programación biológica en el ADN que en el caso de la madre es mucho más fuerte porque implica un sacrificio personal propio del bienestar, siéntate por favor, y de la salud por su propio hijo para dos cosas, preservación de la especie y continuidad en el núcleo familiar de este. ¿Qué pasa? Siéntate por favor. El amor por el hijo, y aceptamos lo que dijeron acá de que puede haber poca esperanza de vida para la madre o para el hijo, lo dijo la Cámara Alta de Gobierno, puede ser que la madre, y en muchas ocasiones la tendencia es que cuando se le pone a optar entre dar a luz a un hijo que tenga posibilidades o ella tenga posibilidad de morir, la mujer tiende a optar por su propia vida. Esto lo podemos explicar a través del instinto de maternidad y por otra parte, no ligado necesariamente a la biología, pero sí muy similar al amor que siente usualmente una madre por su hijo. Ahora bien, hablemos, siéntate por favor, de el trauma psicológico. Asumamos que la esperanza de vida poca sí implica una certeza de muerte, cosa que hemos dicho que no, pero asumamos que sí para darle el beneficio de la duda a la Cámara de Gobierno. ¿Qué pasa? Cuando hay un trauma que implica la pérdida de un familiar, y especialmente la de un hijo, usualmente la persona desea estar por lo menos algo de tiempo con esa persona, o encontrarse y tener forma de darle una digna sepultura y una digna despedida a esta persona. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando hay desaparecidos en un país, cuando la persona no conoce qué pasó con su familiar, usualmente sufre mucho más porque está en la incertidumbre de qué hubiera pasado, de dónde está, etc. Cuando, por ejemplo, se encuentran cosas comunes, la persona agradece que se le entregue el cuerpo del ser querido perdido para poder darle un entierro digno, para poder tener una forma de despedirlo con dignidad. ¿Qué decimos nosotros? Psicológicamente la mujer siente, podemos pensarlo, un sufrimiento más alto cuando no ha visto ni ha tenido la oportunidad de compartir con su hijo que cuando sí. Es decir, nosotros decimos, el hijo, aun cuando la esperanza de vida sea corta y nazca y probablemente muera, la mujer debe tener una forma de despedirse con dignidad de él y de darle entierro y sepultura de forma como ella lo considera. Sí. La contextualización fue importante porque eso era lo que le decían a la mujer para no poder decir, desde ahí nuestro argumento, el derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, porque usted está hablando desde lo que se diría en las mujeres. Ok, siguen repitiendo el contexto, nosotros estamos hablando ya de la argumentación, el contexto, todos lo conocemos. Ahora bien, mi compañero va a hablar de, siéntate por favor, el incentivo. Los incentivos en dos formas. Si no aborta esta mujer, se genera un incentivo a la sociedad en dos sentidos. Primero, a desarrollar formas de disminuir el dolor para los recién nacidos. Y esto es muy importante y lo vamos a ver por la dignidad humana. Y en segundo lugar, formas de aumentar la expectativa de vida. Siéntate por favor. Si desarrollamos, si hacemos que y creemos que esta mujer no debe abortar, es porque le estamos enviando un mensaje a la sociedad de que debemos trabajar para que esta mujer que decidió mantener a su hijo y conservarlo con la esperanza, con la posibilidad de tener una vida con esta persona, tenga, primero, una forma de disminuir el dolor. En el caso de Stephen Hawking, por ejemplo, la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que se disminuya su dolor y pueda ser mucho más razonable su vida. De esta forma, por ejemplo, en épocas anteriores él no hubiera podido comunicarse, ahora se puede comunicar a través de la tecnología, y formas de aumentar la expectativa de vida, que también la ciencia avanza, y conforme avanza la ciencia, se puede pensar que esta persona puede desarrollar posteriormente una vida mucho más larga. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dado tres argumentos, y mi compañero va a incidir en el del incentivo. Primero, la dignidad de la madre, la certeza, la esperanza poca de vida no implica una certeza de muerte. Segundo, el amor por el hijo y el instinto maternal como una expectativa biológica. Y en tercer lugar, el trauma que implica la pérdida se da mucho mayor si no se tiene el hijo a que si se tiene el hijo. Por estos tres argumentos y por el que va a desarrollar mi compañero, unido a que esta cámara solo se ha dedicado a repetir el contexto y no a argumentar, nosotros decimos que esta mujer no debe abortar. Muchas gracias. Ya venimos discutiendo nosotros ahora con la población señorita primer ministro, y pues que en la casa de oposición la refutan diciendo que en el futuro es más posible que tenga menos dolor y que pueda vivir más en el futuro. ¿Qué va a pasar con esta vida cuando nazca? Pues esto es lo que intentaré comentar. Pero bueno, en primer lugar les voy a refutar los argumentos. Nos decía la dignidad de la madre. Pero bueno, ¿cuál es la dignidad de la madre? Que ella pueda elegir si lo quiere o no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la posibilidad y los elementos que tiene la madre para poder tenerlo.
¿Qué tenemos aquí? Ellos nos hablaban de un trauma psicológico. El trauma psicológico se da es porque yo no sé qué es lo que va a suceder o qué sucedió con esa persona. Por ejemplo, yo aborté sin saber que iba a morir o que iba a pasar algo, que iba a tener una enfermedad. Acá que estamos diciendo, la madre ya sabe que tiene un trauma de dolor, o sea, que va a tener mucho sufrimiento y que posiblemente se va a morir. Esto ya está dado, o sea que la madre sí sabe, si aborta, que le evita un sufrimiento mayor al hijo. Entonces, aquí el trauma no se daría. Y nos hablan del instinto maternal y de que la preservación de la especie, pues si esto fuera verdadero, pues entonces no existiría el aborto porque nadie abortaría, entonces estarían a favor de la preservación de la especie, porque todos prefieren generar una vida nueva a tener la vida que ya tienen. Siéntense, por favor. Y ahora, hay que tener en cuenta algo entonces. Es que hemos dado unos argumentos que como que no los supieron refutar. ¿Por qué estamos hablando de la importancia del derecho de la mujer y del cuerpo de la mujer? Porque va a generar una vida que va a morir, una vida que no va a tener una vida larga y que posiblemente va a tener unos sufrimientos muy grandes. Siéntese, por favor. Entonces, aquí sí cabe el derecho de la mujer, no porque se iba a legalizar el aborto, no, el aborto ya está legalizado, sino en este específico caso, porque tiene que atender el aborto. No porque lo debe acoger el Estado, sino porque esta mujer debería abortar. Porque el cuerpo de la mujer va a sufrir un desgaste innecesario porque la vida va a sufrir, en primer lugar, una muerte pues posible, y además va a tener una enfermedad que va a tener durante todo el transcurso hasta que se muera. Entonces aquí es donde estamos viendo que el derecho a la mujer y el derecho al cuerpo de elegir si lo quiere o no tener, pues sí es evidente. Ahora, estamos hablando de un gasto económico. ¿Por qué? Porque toda enfermedad conlleva un gasto económico. No necesariamente que los pañales y que el tetero. Es que las enfermedades son costosas, las enfermedades no son gratuitas. Las enfermedades van a costar, en primer lugar, un costo para la familia. La familia va a tener que invertir en ese costo para poderlo sobrellevar o llevarlo a cabo. Entonces allí es donde estamos hablando de esto. Y además estamos hablando de la posibilidad de una vida no digna para el futuro no nacido. ¿A qué nos referimos con esto? De que el no nacido va a nacer y va a tener una vida no digna. En el sentido de que va a sufrir constantes, pídalos en silencio por favor, en constantes dolores, y con esto lo va a llevar a una regresividad en cuanto a lo que significa ser humano. Ser humano no significa estar acogido o estar siempre en un constante sufrimiento en cuanto a la vida. Señor, ¿puede decirme cuál es el nexo lógico causal entre que la madre conozca el padecimiento del hijo, evite el trauma psicológico? sí señor. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces la madre, cuando le dicen va a sufrir una enfermedad muy grave, va a tener muchos dolores y además se va a morir, entonces la madre, ¿qué sabe? Si yo lo hago nacer, va a sufrir estos sufrimientos y va a morir. Si yo no le digo esto, la madre no va a pasar por este labor de saber qué era lo que le hubiera podido suceder al hijo, sino que ya va a saber de antemano qué era lo que le hubiera podido suceder. Y eso es donde llega el trauma psicológico, las posibilidades que hubieran podido suceder, donde aquí ya se sabe que va a tener una enfermedad y que es posible que muera, pero la enfermedad va a estar. Ahora, hay que tener algo, siéntese. Y hay que tener en cuenta que es que esto además nos lleva a tener en cuenta la autonomía de la libertad. ¿En qué sentido? En que la madre pueda elegir cuál es el futuro que quiere para su hijo, cuál es el futuro que quiere para ella misma y cuál es el futuro que quiere para su familia. Señor, recurso a su punto. Entonces, según usted, ¿no valdría la pena rescatar a los 13 chilenos porque No, había siéntese, mucha plata? siéntese. Los 13 chilenos ya estaban vivos, ya habían nacido, son personas. Entonces, pues sí, formule cuando salga, por favor, y explíquenos lo de los chilenos. Entonces, estamos hablando de la autonomía de la libertad. La madre podría elegir entonces, ¿quiero o no quiero tener este hijo? ¿Cuáles son las posibilidades de que yo lo pueda tener o que no lo pueda tener? Que yo lo pueda tener, entonces me va a llevar un gasto económico por llevarle la enfermedad, un gasto económico para hacer el funeral, un gasto económico que pues lleva por sí mismo el hijo, que ellos ya lo dijeron. También tenemos entonces en cuenta de que este hijo, ¿qué es lo que me va a suceder? Que el hijo va a tener una enfermedad, y entonces yo lo voy a tener que ver como madre todos los días, cómo sufre, cómo posiblemente se va a morir, y esto me va a hacer a mí un trauma psicológico aún peor de que yo saber por qué tuve que conllevar a este niño en todo este transcurso de su vida en esta enfermedad. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. No nos desvíen el debate y decir que, porque es que como ustedes me lo decían, siéntese, el aborto ya está legalizado en este momento y ya está llevándose a cabo. ¿Qué queremos de esta mujer, señorita? Su hijo, es posible que se muera, es posible que se muera, si va a tener una enfermedad grave, va a causarle dolores, a usted como mujer le va a causarle dolores, al niño cuando nace. Entonces, yo tengo la posibilidad de elegir como mujer, de decidir, ¿lo quiero tener o no lo quiero tener? Los derechos que hemos tenido históricamente, que fuimos alcanzando debido a la evolución pues, de nuestra cultura, para poder alcanzar nuestros derechos, ¿los va a ejercer o no los va a ejercer? Va a percibir un gasto económico, como hemos dicho, y además hay que tener en cuenta varios ámbitos. En primer lugar, el ámbito de vida con respecto a la mujer. ¿Qué es lo que debería hacer la mujer en este caso? Y también teniendo en cuenta la del hijo no nacido con las posibilidades que estamos hablando en este caso. ¿A qué nos referimos entonces? A que entonces la vida de este no nacido posiblemente va a ir por este camino por el que nos caminaba el status quo que fue dado antes de la moción. Pero además hay que tener en cuenta entonces que esto nos llevaría a crear una especie de autonomía de la libertad en cuanto a qué, en cuanto a yo madre puedo elegir sí o no quiero, lo quiero llevar por este lado o lo quiero llevar por este otro lado. ¿A qué sentido? Ya se sabe de antemano que va a tener una enfermedad grave, que va a ser dolorosa y que además va a morir en el futuro.
Entonces, yo como madre me voy a evitar el sufrimiento que va a tener psicológicamente, en cuanto voy a evitar los sufrimientos que va a padecer con la mujer mientras va a tener este hijo y lo va a tener que cuidar, va a tener que ver cómo se va empeorando su enfermedad, cómo la va soslayando. Porque no hay que ser tan optimistas como nos lo decía la oposición, nos decía, es que si lo tenemos, esta persona va a ayudar a que la ciencia avance y que en un futuro sea mejor, y que en un futuro pueda vivir mejor y que en un futuro pueda tener muchas posibilidades. Pero ¿qué va a suceder en este caso en específico con el hijo de esta mujer? En este caso, no va a tener una vida larga porque en este momento no hay esta evolución. Entonces no la va a tener tan evolucionada como decían ellos porque todavía no se ha dado la investigación sobre este niño. Y además, nos decían que es plausible que tenga menos dolor porque se puede sobrellevar investigando esta enfermedad. Sí, pero entonces la va a sufrir para que otros no sufran. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? A que esta mujer sí debería abortar porque entonces sí va a tener el sufrimiento y se va a evitar así. En primer lugar, el trauma psicológico que lo llevaría a ese sí por sobrellevar la enfermedad del niño en todo su transcurso. Por los derechos a la mujer que han sido reconocidos históricamente, porque el cuerpo en sí es el transcurso de un desgasto. Porque la vida no digna de no nacido es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta para tomar esta decisión. Y por último, la autonomía de la libertad en cuanto la madre puede elegir si lo quiere o no lo quiere, y porque los derechos que ha adquirido en cuanto a esto, en cuanto a los derechos que ha adquirido como mujer, como las posibilidades que puede elegir sobre su cuerpo mismo y sobre la autonomía que puede elegir querer algo o no quererlo. Muchísimas gracias. Del gobierno que esta casa abortaría o no abortaría las razones. No, sí hay la posibilidad de abortar y todo lo que respecta a esa posibilidad que es lo que ustedes han eludido. Pero además a la Cámara Baja del gobierno, que es la que sigue, le digo una cosa: ustedes se pusieron dos cargas de la prueba: probar que para el bebé era indigno y probar que para la madre era indigno porque el dolor. Esperamos que ustedes nos ponen los segundos porque ya vamos a ver cómo es tan ridículo esto. Primero arranquemos con la refutación. Nos dicen que el argumento esto es la vida digna, y nos dicen que la vida digna del no nacido es la que cuenta. Él le pregunto yo que si valdría la pena salvar a los 13 chilenos y nos dice sí, porque son vivos y tienen dignidad humana. Pero según usted cambia de palabra cada rato para decir no nacido y luego hijo. ¿Por qué? Porque usted, si yo le acepto su argumento, que por supuesto no lo hago, el hijo tendría vida digna, luego también tendría todos los derechos, luego tendría el derecho a la vida también, luego tendría que salvársele la vida solo por el hecho de tener derechos o por tener dignidad humana. Por supuesto ese no es argumento suficiente y todo lo demás. Lo segundo es que esto cuesta mucho, nos cuesta que en vitaminas o en plata o en lo que sea, pero aún así todos los hijos cuestan en vitaminas, en plata y todo lo demás, y no es razón suficiente para renunciar a una vida el hecho de que cueste algo o no cueste. Miremos, nos dice que no es digno sentir dolor, y ahí es donde viene el problema. El parto de la mujer es el segundo más doloroso de la naturaleza. Eso significa que no tiene que haber partos porque son dolorosos. Eso es a lo que nos llevan sus argumentos. Y lo otro que nos dice es que las vidas con dolor no son dignas. Bueno, cuando una persona pierde un miembro, por ejemplo, siente dolor y ese fenómeno se llama el miembro perdido y sigue sintiendo dolor el resto de su vida. ¿Eso implica que tenga que morir? Bueno, depende de la persona, pero lo que ustedes no lo han justificado es que por esa razón, porque sienta dolor, tiene que no nacer. Le tomo su punto. Sí, y cuando hay una colisión entre el derecho a la vida de la madre y del feto. Bien, pues nosotros les vamos a demostrar, porque ustedes nos tendrían que demostrar, porque siempre que hay una colisión entre el derecho a la vida del feto y de la mujer siempre va a renunciar a salvar la vida de su hijo, y eso no es la regla general. Y si es la regla general, pues pruébenlo al menos. Pero nosotros sí vamos a avanzar en eso. ¿Por qué? Vamos a extender primero nuestros argumentos para mostrarles cómo es esto. El instinto maternal no solo se refiere a que es que las mujeres nacen con las posibilidades de tener una vida, sino que todo esto se trata de lo mismo. Nosotros estamos hablando de un contexto, digámoslo, futuro, en el que con que haya una sola posibilidad, las personas suelen aferrarse a la vida. Por eso cuando a la madre se le van a elegir en los casos difíciles entre tengo un hijo y voy a morir, o no tengo el hijo, pero mi hijo se va a morir, las madres normalmente renuncian a su vida para salvar la vida de su hijo. ¿Por qué? Por ese instinto maternal de aferrarse a la vida, que todos lo tenemos. Tan así es que cuando usted se va a ahogar, usted patalea hasta el final porque quiere aferrarse a la vida, y para que entiendan el instinto. Le doy una oportunidad. ¿Se da cuenta que usted, hombre, está hablando por las mujeres y que precisamente esa fue la lucha que hicieron, y por eso es el tema de decidir respecto a los aspectos que están en juego y que son los negativos? Siéntese, por favor. O sea, ustedes nos plantean primero que es que los niños tienen dignidad y luego que hay que solo salvar a los que son vivos, y nos vienen a cuestionar que nosotros estamos defendiendo a las mujeres. No, nosotros lo que estamos diciendo es diciéndole, mujer, usted que tiene la posibilidad de elegir entre salvar una vida o no salvarla, ¿por qué debería salvarla aun cuando la expectativa de vida es poca? Porque ustedes lo que no han entendido es esto también. ¿Qué es expectativa de vida? Expectativa de vida es, por ejemplo, usted le dicen que usted hasta los 62 años va a vivir. Si usted vive al año 63 no significa que automáticamente se va a morir, sino que había una posibilidad y siguió viviendo. Lo que puede pasar con esto es que le digan su expectativa de vida, no sé, son 6 meses.
Y siga viviendo después de los 6 meses. ¿Los médicos se equivocaron? Sí, porque los médicos son humanos y también se equivocan. La expectativa de vida tiene la característica de equivocarse tanto que una persona se puede aferrar a la vida y decir, yo quiero que nazca solo para saber si los médicos tendrían la razón o si por el contrario se equivocaron y me habrían hecho renunciar a la vida. Y el trauma se habría generado, no porque vaya a nacer y a sufrir dolor, sino porque probablemente podría haber vivido y me negué a esa posibilidad. La madre, por supuesto, se sentiría culpable toda su vida. Siéntese, por favor. Miremos lo de incentivar el desarrollo, porque esto es muy importante. Si nosotros les hiciéramos caso cada vez que la ciencia dice que tiene la razón, deberían morir muchos niños todo el tiempo, incluido Stephen Hawking. ¿Por qué? Porque cuando él nació, se le dijo a sus padres que iba a tener una pésima calidad de vida porque su enfermedad degenerativa. Y jamás habríamos sabido que esa expectativa era degenerativa si antes no hubieran nacido niños así, con los que se pudiera haber hecho investigación para saber cómo mejorar su calidad de vida particular y lo hubieran seguido. Porque ustedes creen que la función de la medicina es solo salvar vidas, y ese es el segundo error que cometen. La medicina no solo salva vidas, también mejora la calidad de vida de las personas. Y eso no significa que cuando nazca un niño con una posibilidad de vivir un cierto tiempo limitado, que ni siquiera sabemos cuánto es, no puede hacer un esfuerzo por mejorarle su calidad de vida, evitar el dolor, tratar con tratamientos paliativos para evitar el dolor o para disminuir el dolor, lo cual significa que no tenga dignidad. Ese es el último punto, y vamos a verlo como es de cuestionable, que le queda a la Cámara Baja del Gobierno probarlo, que para ellos la dignidad humana es no sentir dolor. Porque pareciera que la dignidad humana per se es nunca tener dolor. Entonces, si yo estoy triste, no sé, por cualquier razón, por la que sea, no voy a tener dignidad humana. Si voy a sufrir dolor el resto de mi vida porque perdí un miembro, no voy a tener dignidad humana. O si, por ejemplo, voy a nacer, sufrir unos meses por el resto de mi vida, no voy a tener dignidad humana. Ese es el problema, que ustedes usaron un concepto tan ambiguo como la dignidad humana, primero para justificar que tenía dignidad humana un recién nacido o un no nacido y que por tanto no debía nacer porque tiene dignidad humana, pero además de todo que la dignidad humana solo se mide en dolor, en sentir dolor o no sentir dolor. De ahí que el debate del gobierno ahora les toca decir porque no solo la madre debería abortar, sino porque la madre debería renunciar a su vida cuando venga un niño, ya que nos pusieron las dos cargas de la prueba que tienen que probar. Lo que, ahí sí, resumamos cómo es que nos hemos visto este debate para continuar con una extensión más clara de lo otro que no hemos mencionado. Ustedes nos dicen que es que esto se trata del derecho a elegir o no elegir, y que su argumento de la elección de la mujer es el superargumento, porque es que aquí nos vamos a dejar elegir. Pues no, resulta que ya elegir ya está legalmente y todo lo demás. Luego, lo que nosotros hasta este momento hemos justificado desde distintas vertientes es por qué la mujer no debe abortar en el caso que se presente el aborto. Lo último que les tenemos que decir, y continúen ustedes allá por supuesto, es que la economía no es el centro de la vida. De hecho, los médicos se esfuerzan por gastar el dinero que sea necesario para salvar a las personas. Le doy un ejemplo para que lo entiendan. Una persona en coma puede valer, no sé, $10.000 el mes y siguen manteniéndolo vivo hasta que la familia decida desligarse de esa vida. Eso no implica que el gasto económico sea necesario o suficiente para que una persona renuncie a la vida. Pero además de todo, nosotros estamos diciendo que las personas normalmente se aferran a la vida y que por tanto, no solo por el instinto, no solo porque se trata de un derecho a elegir que nosotros estamos propugnando porque la persona elija no abortar, sino porque además de todo ustedes se han puesto dos caras de la prueba terriblemente fuertes, que es decir que todas las madres tienen que renunciar, no tienen que renunciar a su vida para salvar a sus hijos, y que también cuando se vaya a ver un niño que vaya a morir, tiene que dejársele morir solo porque vale mucho en vitaminas y en plata. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, en calidad de extensionista del Gobierno reforzaré los argumentos vertidos por nuestra Cámara Alta, tomaré el guante de todas aquellas cargas de la prueba que nos han vertido desde la Cámara Alta de la oposición y luego además intentaré hacerles todas aquellas preguntas que nos han concedido durante los puntos de información que tal vez hubieran clarificado mucho su postura en el momento en el que les hacíamos. En primer lugar, le vamos a decir una cosa que a lo mejor les duele, pero a Stephen Hawking no le diagnosticaron la enfermedad cuando nació, a Stephen Hawking le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 23 años. Por lo tanto, la esperanza de vida, que es lo que se trata en este debate respecto a cuando nace el ser humano, que cuando nace el ser humano tiene una esperanza de vida, según se define en esta moción, cortísima, cortísima, brevísima, quiere decir que no llegaría al año de vida, no llegaría a los 6 meses, tal vez no llegaría a las 2 semanas, en ese caso quiere decir que la esperanza de vida de esa persona causa un sufrimiento innecesario. Y ahora vamos al tema del sufrimiento innecesario, porque ustedes están confundiendo este debate todo el tiempo. Creen ustedes que la moción que se presenta aquí trata
malformaciones como pudiera ser el síndrome de Down, trata malformaciones como pudiera ser una ceguera, trata malformaciones como pudiera ser una deficiencia psíquica. Pero es que en este caso no estamos tratando ese tipo de malformaciones. En este caso estamos tratando de malformaciones incompatibles con la vida. E incompatibles con la vida quiere decir que esas personas, si nacen, no van a tener ningún tipo de esperanza de poder desarrollar ninguna cura, ni de poder desarrollar... ni de poder desarrollar ningún tipo de esperanza ni de desarrollo en su vida y que por lo tanto van a causar un sufrimiento innecesario, tanto para el propio bebé, para el propio feto que nazca, como para la propia madre, que es el siguiente argumento cuando le dé su punto, que yo sí se lo concedo a usted. Pero es una certeza de muerte, ¿saben? Sí, es una certeza de muerte, le voy a explicar por qué. Es una certeza de muerte porque en el contexto en el que estamos hablando de un país desarrollado, en el que existen evoluciones médicas, y dentro de esas evoluciones médicas lo que decimos es que las enfermedades que normalmente se consideran como incompatibles con la vida, que es una calificación, la calificación médica más grave que existe, precisamente se califican como tal porque la incompatibilidad resulta. Y si ustedes consideran que existen muchos fallos en medicina por los cuales a alguien se le diagnostica que es incompatible con la vida y que luego resulta que su enfermedad sí es compatible, por favor, la carga de la prueba la tienen que tener ustedes, que eso es lo que lo dicen. Porque luego vamos al tema de la moral. Y el tema de la moral es que nos dicen que es mucho más moral el hacer que una madre tenga que tener a su hijo y tenga que verle sufrir, porque eso le va a hacer más feliz como madre y es el clásico instinto maternal. Yo les voy a decir una cosa, no sé si usted conoce el dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Lo grave de esto es que en este caso sí siente el corazón, pero tal vez sentirá menos si no ve a su hijo macrocefálico tener que alimentarse a través de un tubo durante 2 semanas de vida sabiendo que no va a poder morir. Entonces, teniendo en cuenta que el resultado es el mismo, porque el resultado va a ser muerte, pase lo que pase, porque esa es la definición de la emoción, que existe una incompatibilidad con la vida. Y en tanto en cuanto existe una incompatibilidad con la vida, independientemente de que el porcentaje del 0,00001% pueda ser falso, eso no quiere decir que nosotros como Estado deberíamos recomendarle a una madre tener que tener un sufrimiento que es absolutamente injusto. ¿Me puede decir, como casa de gobierno, como tanto los están, cuál va a ser el parámetro válido y objetivo que van a usar para medir el mucho dolor y lo corto de la vida de una persona? Sí, la incompatibilidad con la vida. ¿Y cuál es la incompatibilidad con la vida? Que exista una enfermedad, como ya les hemos dicho desde mi cámara alta, se lo he reiterado desde mi cámara baja, que suponga una incompatibilidad con la vida. ¿Y qué implica que te diagnostiquen una enfermedad y unas deformaciones, que es parte de la emoción, que sean incompatibles con la vida? Implica que esas deformaciones van a hacer que ese ser humano no se pueda desarrollar en condiciones normales como usted y como yo. Y precisamente porque no se desarrolla en esas condiciones que son parecidas a la suya y a la mía, va a tener una calidad de vida que va a ser nefasta, y que además no solo va a ser nefasta, sino que ya tiene un fin establecido dentro de su propia enfermedad, que es la muerte. Y precisamente por eso nosotros entendemos que la madre tiene que anteponer sus derechos antes de los del feto. Y le explico por qué, y ahora vamos a ese punto, el tema de la colisión de derechos. Les hemos hecho un punto de información que nos han concedido, aleluya, y les hemos preguntado qué pasaba con aquellas mujeres que ponían en riesgo su vida. Y ustedes nos decían, es que nos tienen que demostrar y nos tienen que hacer una carga de la prueba en la que nos especifiquen por qué las mujeres siempre tienen que anteponer su vida ante el resto. Esta es una opción valorativa en la que nosotros lo que le estamos diciendo es que esa mujer tal vez, si salva su vida en vez de salvar la de aquel niño que está destinado a morir, al contrario que ella, el niño sí está destinado a morir, tal vez pueda tener más hijos, tal vez pueda hacerse cargo de los que ya tiene y tal vez pueda contribuir a que su próximo embarazo sea mucho más célebre, por decirlo de alguna forma banal, si me lo permiten, y que por lo tanto no tenga ningún inconveniente. ¿Me quería hacer un punto, Cristian? Ya. Bien, entonces vamos a pasar a lo que va a ser la clave de nuestra extensión, que es el ensañamiento. Y nosotros utilizamos el término del ensañamiento porque, como ustedes conocerán, si son estudiantes de Derecho, y si no lo son, se lo explico ahora mismo, el término ensañamiento implica la creación de un sufrimiento innecesario. ¿Por qué en este caso nosotros consideramos que existe un sufrimiento innecesario? Existe porque, como ya les hemos definido con la moción, al existir unas deformaciones y unas malformaciones que son incompatibles con la vida, el tiempo que dejemos vivir a ese niño una vez que nazca, lo único que va a hacer es que tenga un sufrimiento que va a ser innecesario tanto para los padres como para el niño. Y les voy a poner un ejemplo a este respecto a ver si así se lo clarifico un poco. Déjame que le ponga el ejemplo y ahora me pregunta. Imagínense ustedes que van por la calle o que están paseando por un campo y de repente alguien les atraca. Entonces, alguien les atraca y les pega 3 tiros. Y están ustedes desangrándose a punto de morir y mientras está saliendo el atracador, le dejan la pistola al lado. Ustedes están ante una situación en la que saben que con certeza, porque no hay nadie a su alrededor, que van a morir sí o sí. ¿Cuál es la decisión que tomarían ustedes? ¿Acortar su vida con la pistola sabiendo que en ese momento se va a acabar su sufrimiento, que va a acabar en muerte igualmente? ¿O esperar a desangrarse sufriendo innecesariamente sabiendo que pase lo que pase van a morir? Este es el caso que se nos plantea, que da igual lo que ocurra, porque ese feto y ese ser humano va a acabar muriendo. Y precisamente por eso hay que anteponer los derechos de la mujer y este Estado le recomienda a la mujer que aborte porque el niño ya tiene un final preestablecido, que es lo que presenta esta moción. Y como ese final ya está preestablecido y desgraciadamente nosotros no podemos controlarlo, la única alternativa que nos queda es que esa madre, es que esos padres, madre y padre, tengan la oportunidad de poder seguir teniendo hijos y tengan la oportunidad de pasar ese trauma a su punto.
¿usted me puede decir, por favor, en qué contexto usted nos dice sobre la corta esperanza de vida, que es 1 año y que son 3 meses y 2 Porque semanas? precisamente, sí, su punto. Precisamente porque las incompatibilidades y las deformaciones que son incompatibles con la vida tienen esa característica concreta. Y es que las deformaciones que son incompatibles con la vida, como la macrocefalia, que es lo que les estábamos explicando antes, no sé si conocen lo que es la macrocefalia, pero es que el niño tenga una cabeza que es totalmente desproporcionada y que le impida respirar por sí mismo. Entonces, cuando existen estas enfermedades que hacen que el niño o que la calidad de vida del ser humano una vez que nazca sea tan débil que sea imposible que desarrolle las características generales que pudiera tener en ese momento, lo más razonable y lo más moral es que esos padres apuesten por sí mismos en vez de por un fin que ya está preestablecido. Y les voy a recordar cuáles han sido los argumentos de toda nuestra bancada. En primer lugar, porque cumplen las condiciones necesarias, que es lo que tanto les ha intentado explicar nuestra Cámara Alta de Gobierno. Porque el aborto es legal, porque el aborto es permitido y porque en este caso es el necesario. En segundo lugar, porque se crea un daño innecesario. Se crea un daño innecesario para el feto que no tiene salvación. Se crea un daño innecesario para los padres que van a tener que ver una situación que no se la deseamos a nadie. Y en último lugar, por el argumento que deseamos dar en nuestra extensión, que es el argumento del ensañamiento. Porque causar un dolor innecesario a una persona que ya está condenada a muerte es la mayor salvajada que se le puede hacer a un ser humano. Muchas gracias. Que las personas decidan que nadie nazca, que al cabo todos nos vamos a morir. Me presento ante ustedes como el extensionista de oposición para presentar las refutaciones pertinentes a los argumentos dados por la otra bancada. En segunda instancia voy a dar la extensión que va a sumar a los argumentos que ya presentó mi camarada. Bien, en primer lugar quiero dejarles claro, señores del jurado, cosa que no hizo la cámara baja porque obviamente no era conveniente, que el acompañamiento histórico, que es el primer argumento que nos da la Cámara Alta, en realidad solamente es el contexto histórico, ¿listo? Es lo que nos lleva a debatir, estamos en realidad no es un argumento. Luego su segundo argumento sobre el cuerpo de la mujer y el desgaste, pues obviamente es el status quo, porque si estamos hablando de un embarazo, entonces es lo que está pasando con el embarazo de la mujer. Entonces esos no son argumentos que comprueban la tesis que vamos a debatir. Y el tercero es una vida no digna, entonces definen digno como no tener dolor. Bajo ese contexto, entonces ninguna persona es digna porque si te cortas sientes dolor. He refutado lo que ellos nos decían, voy a repetir la tesis para que la cámara baja la entienda y el último orador pueda desarrollar sus argumentos. Esta casa cree que usted debería abortar, por lo tanto la posibilidad existe, como dijeron, en algunos países ya existe esa posibilidad. Nosotros estamos hablando de que debería ser algo. Termino de refutar sus argumentos y luego les contesto. Después de eso, entonces ellos nos dicen el diagnóstico de la enfermedad, dice la primera oradora muy segura, es aproximadamente de unas semanas o de 1 año. Y luego le pregunto, me dice usted por favor, ¿cuál es la esperanza de vida que usted va a defender? Y dijo, es que todas las enfermedades que no son compatibles con la humanidad tienen eso. En realidad no, señores del jurado. ¿Por qué? Porque la ciencia es de probabilidad. Bajo ese contexto, ella mete un nuevo, delimitaciones que nunca hizo su Cámara Alta. Por ejemplo, les digo, ella delimita que no vamos a tratar enfermedades como la ceguera y el síndrome Down, cosa que no hizo su Cámara Alta. Después, ella volvió a delimitar enfermedades compatibles con la vida. Y les leo el slide para que lo tengan más claro. Suponga que usted vive en un país donde el aborto es legal, seguro y gratuito. Usted está dentro del periodo en que se puede practicar un aborto sin riesgo. Usted se entera de que el hijo que espera nacería con una enfermedad que le causaría mucho dolor. La tesis no marca que es una incompatible con la vida. Su Cámara Alta no lo hace. Entonces no venga a delimitar el tema porque le conviene nada más. Y luego dice, y corta esperanza de vida. Ahora veamos sobre la esperanza de vida médica y la esperanza de vida de los países. ¿Listo? La esperanza de vida depende del lugar, depende de las condiciones de la persona. Que no vengan a decirme que van a decir que es 1 semana y 1 año, que lo comprueben y luego vengan. Después de eso nosotros decimos que si es una certeza de muerte, entonces todos tenemos la certeza de muerte. Acá lo que estamos debatiendo es la calidad de vida que va a tener la persona. Entonces nosotros decimos que a través de la misma ciencia, si no nace una persona con esa enfermedad, ¿cómo los demás van a tener una cura? Entonces matemos a todos, no tengamos a ningún niño que va a tener una enfermedad, simplemente porque ellos proponen que así se elimina la enfermedad. Por Dios, la única manera de que se elimine la enfermedad es tratando de erradicarla, digamos. Pero ustedes nos critican a la Cámara Alta que estamos describiendo la situación que es el embarazo. Nosotros qué estamos haciendo, diciendo por qué abortar, por eso mismo la vamos a cambiar. Sí, claro, si está diciendo por qué abortar, para que me traiga la historia de cómo la mujer tuvo el derecho al aborto. Pero bueno, luego nos hablan sobre ojos que no ven, corazón que no siente, señores del jurado, como si nada más se tratara de un animalito, que bueno, no lo ves, que se muere el animalito. No, estamos hablando de personas. Y luego eso lo voy a ligar con una afirmación que hizo el segundo orador muy curiosa. Mejor hay que pagar un funeral porque es más barato que pagar la vida de una persona. De verdad dijo eso. Y fue una afirmación que le podemos decir porque la dijo de manera literal. Además se va a morir, dijo en varias ocasiones. ¿Qué tiene? Pues que se muera. Y luego vamos a refutar el argumento de extensión que nos da la oradora sobre el ensañamiento. Es la creación de un sufrimiento innecesario. Les voy a explicar cómo una persona nace con deficiencias. No es porque la mamá haya decidido darle esas deficiencias al niño, ¿cierto? Es natural. Bajo ese contexto se elimina el argumento y se refuta solo. Dejé de aplaudir porque se refuta solo. Es ensañamiento. ¿Ensañamiento con qué? Con a causarle dolor al niño. No, ese dolor no se lo causó la madre. Ese simplemente
naturaleza. Bajo ese contexto, entonces, parte de la naturaleza es que esa persona viva los años que tenga que vivir, y la esperanza de vida la vamos a mejorar a través de la ciencia que tanto defienden. Doy mi extensión y luego le tomo su punto si es tan insistente. Ahora nosotros vamos a hacer la extensión sobre la probabilidad y la ciencia. Les explico, cosa que nunca pudieron contestar. Nosotros preguntamos, ¿seguro en qué proporción? ¿Qué tan seguro es algo? ¿Riesgo en qué proporción? Lo dicen hasta la cámara baja porque el otro no lo delimita. ¿Mucho dolor? Pues las personas tenemos umbral de dolor diferente. Así que ¿qué va a ser? ¿Mucho dolor? ¿Y corta esperanza de vida? Pues depende del país, depende de la evaluación médica. Y también, señores del jurado, como bien dicen que la ciencia no es perfecta y que la ciencia no avanza tan rápido, exactamente, ¿qué tal si la ciencia se equivoca y dice que el niño va a nacer un año y en realidad tiene 15 años y ya está en la escuela secundaria? Entonces, bajo ese contexto de que ustedes no pueden saber la probabilidad, nosotros en nuestra extensión decimos que no podemos abortar una vida, no hay que deber abortar una vida simplemente por la probabilidad. Después, nuestra otra extensión va muy ligada a la del daño psicológico que sufrió la madre que presentó nuestra Cámara Alta. Nosotros decimos que además de eso, ellos solamente pueden garantizar el acto del aborto. ¿Qué quiere decir esto? Dicen que el aborto es seguro, el acto de abortar es seguro, pero nunca nos hablan sobre las consecuencias que tiene un aborto. Ya dijimos una, el psicológico. Ahí venimos a decir nosotras otra. Pues puede ser quedar infértil, puede ser pérdida del periodo e inestabilidad dentro del mismo, puede ser sangrados excesivos, y nosotros decimos que bajo ese contexto entonces la madre también corre riesgos. Toma su punto. Pero nosotros ya lo brindamos desde el principio porque el acompañamiento del Estado sigue después de eso. Ahora, usted pretende brindar desde la naturalidad. El acompañamiento del Estado sigue, pero no nos dicen qué acompañamiento, ¿verdad? No nos dicen que se van a hacer cargo de todo lo que sufre la madre después del aborto. Entonces, a través de eso, la siguiente extensión que vamos a tener, que ya mencionamos, es sobre el umbral del dolor. En realidad no podemos abortar un niño o un no nacido, como luego quisieron parecer porque se confundieron sobre la dignidad del no nacido. Luego dijeron que iban a garantizar la dignidad del no nacido, pero luego no importa el no nacido, ¿verdad? Entonces no entiendo eso, pero yo lo voy a aterrizar. Nosotros decimos que sí se puede mejorar la esperanza de vida a través de la ciencia, pero también estamos seguros de que las probabilidades en realidad no son totalmente seguras para negarle la vida a alguien. También decimos entonces sobre las consecuencias que tiene el aborto y que el seguimiento del Estado, que en ningún momento se presenta en realidad, no subsana los daños del cuerpo de la madre, así como el aborto no subsana no haber tenido a la persona que puede tener una potencialidad humana. Y eso es lo otro que les queremos decir, señores del jurado, sobre la potencialidad humana. Ellos nos dicen que simplemente por tener una enfermedad, entonces ya no eres digno para la sociedad. Si tienes dolor, ya no eres digno para la sociedad. Nosotros decimos que hay personas que, aunque estén enfermas y aunque no hayan tenido una esperanza de vida tan larga como ni siquiera se plantea, pueden tener una vida y un aporte a la humanidad. Entonces les explico, no solamente se trata de no abortar a la persona, se trata de lo que se le va a dar también a las otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Dejar que la ciencia avance, dejar que mejore la esperanza de vida, dejar también que la potencialidad de esa persona pueda explotarse a lo largo de los años. Refutado lo dicho por la Cámara Alta, la única extensión dicha por la Cámara Baja, y habiendo hecho la extensión pertinente por esta casa, decimos que esta casa cree que usted no debería votar. Antes de continuar, pido que las personas que tienen el celular prendido, por favor, la apaguen o lo pongan en silencio. ¿Me podrías dar tu nombre? Sergio Mérez, de puntos de información al anterior orador, así que le ruego que me escuche. Porque parece que ustedes no se han enterado muy bien de lo que propone esta Cámara. Bien, en primer lugar, nos imponen una carga de la prueba y nos piden, díganos qué es un criterio objetivo de dolor. Y luego ustedes se enfadan cuando le damos un criterio objetivo de dolor y no lo aceptan. Si no nos van a aceptar el criterio objetivo que nos piden, no nos lo pidan. ¿Cuál es el criterio objetivo que ha puesto esta Cámara? Uno, muy claro: incompatibilidad con la vida. Entonces, ese es el criterio objetivo, no dolor. Entonces, cuando ustedes nos dicen, ¿cómo van a mirar objetivamente lo que es mucho dolor? Pues mucho dolor será objetivamente lo que es incompatible con la vida. Y ahí ido con lo segundo que refutaban. Ustedes nos refutaban y nos decían, no sabemos lo que es corta esperanza de vida. Pues mire, quizás nosotros no podamos saber con exactitud lo que es corto, pero luego corto no es lo que ustedes decían de 80 años. Desde los 80 años no es una corta esperanza de vida. Una corta esperanza de vida puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 2 o 3 años, pero no mucho más. No mucho más. Entonces, admitimos que cuando hablamos de corto puede tener una variabilidad de tiempo, pero una variabilidad insignificante que no afecta demasiado a este debate. Así que, establecido el criterio objetivo y establecido lo que es corto, no nos digan ustedes que no hemos establecido criterios para ver lo que es esto. Pero miren, es que luego ustedes también nos estaban refutando con que la ciencia es probable. Pues mire, le voy a decir yo como la ciencia no es tan probable como los datos. Le voy a decir yo lo probable que es la ciencia. Cogiendo el ejemplo de la macrocefalia. Si a mi hijo
le dicen que van a hacer con la cabeza 3 veces más grande, digo yo que será probable, pero más que probable, será casi seguro que desgarrará el útero de la mujer o que al nacer causará unos traumas internos que harán que la mujer se desangre. Entonces, no nos pinten la probabilidad de la ciencia como si la ciencia fuera tirar un dado. Lo que sí es probable, se lo voy a decir yo, lo que sí es probable, pero probable, y quizás es un término muy laxo, es su argumento de que es que en el futuro se podrán curar enfermedades. Pues miren, en el futuro se podrán curar enfermedades o no. Este debate, y luego no nos pidan carga probatoria sobre eso, es decir, prueben ustedes que en el futuro se van a poder curar enfermedades, claro, se puede. Es decir, a lo mejor el cáncer se puede curar dentro de 100 años, o dentro de 1000, o dentro de 1 millón, o nunca se cura. Así que eso sí es probable, y eso sí que jugar y entrar en unos términos de debate a futuro que creemos que no es la moción que se debate, porque el Estado lo fijaba. Mucho dolor, incompatible con la vida. Y hoy. Entonces, ahora voy a entrar yo en consolidar nuestro argumento de ensañamiento y ahora conceder el punto. Miren, dice ustedes, no es lo mismo porque la madre no elige qué enfermedad tiene, y efectivamente no podría ser de otra manera, que la madre no elige. Pero ¿sabe usted lo que se llama acción por omisión? Es decir, puede haber un ensañamiento por omisión. Si yo veo a una persona tirada en medio de la carretera que me pide ayuda y no la rescato y la dejo morir, se supone que es un delito de homicidio por omisión. Si yo sé con total certeza que mi hijo va a tener una grave enfermedad que va a morir y yo, aún así, elijo tenerlo, se causa ese ensañamiento porque se le produce ese dolor innecesario. Y si bien es cierto que no lo he causado yo, cuando pude evitarlo no lo evité, por lo tanto soy copartícipe por omisión de causarlo. Así que ya es una reputación. Así pues, caído. Sí, hay que hacer el punto. Bueno, en ese caso el aborto sería homicidio por acción, pero bueno, tener contacto con la madre, lograr ser hijo hasta 1 año, puede aprender a hablar, puede aprender a estar con su madre. ¿Por qué negarle a la madre el derecho de tener 1 año de vida con su hijo? Pero sí que nosotros no lo estamos negando a la madre, nosotros lo que estamos considerando es que la madre debe, cuando lo sepa, abortar. No es el Estado quien le dice a la madre obligatoriamente aborte, porque esta moción no es esta casa obligaría a la mujer a abortar, sino que esta casa considera que la mujer debe abortar. ¿Vale? No lo ponga, no lo lleve usted, ahora le voy a hacer el punto, no lo lleve usted a posiciones que no existen. Y quiero reforzar cierta argumentación. Y miren, cierta argumentación es que ustedes nos decían que se le va a acusar un gran trauma psicológico a la mujer que no ve a su hijo crecer. Primero, el hijo no va a crecer. Y segundo, lo que sí queremos que pueda causar un trauma que desemboque en que esa mujer no quiera tener más hijos o que incluso hasta le dé miedo y pánico pensar en un nuevo embarazo es ver a su hijo alimentándose por un tubo, ver a su hijo en una camilla, ver a su hijo morir en 1 semana. ¿Para qué vamos a hacer que esa mujer? Porque le recuerdo que de nuestro status quo hemos dicho que se podía abortar hasta los 3 meses. ¿Para qué vamos a hacer a una mujer aguantar los 9 meses de embarazo para luego ver solo 1 semana de vida del hijo? Supongo. ¿Denle razones entonces a la madre para renunciar a 1 año con su hijo? Claro, le doy razones. Para no ver a su hijo sufrir, para no ver a su hijo feliz, para no ver a su hijo postrado en una camilla, para no tener que llorar todas las noches, para no tener que estar sufriendo. Esa es la razón moral. Esa es la razón moral. Para poder pasar página, porque le voy a decir una cosa, los seres humanos tenemos derecho a pasar página. Tenemos derecho a que si algo no sale bien, si nuestro hijo tiene una enfermedad que sabemos que va a ser muy dura para él y muy dura para nosotros, tenemos derecho a pasar página. A abortarlo por muy duro que sea, porque nosotros no estamos diciendo que esta es una decisión fácil, a abortarlo y a buscar otro embarazo. Pasar página. Ustedes nos definían que el aborto ya no es algo inmoral y luego nos hablan de moral. Entonces, ¿qué están defendiendo? ¿Cuál moral debe decir usted? Claro, no, pero si es que no sé quien está defendiendo que es inmoral son ustedes. Nosotros digo que es moral el aborto y que es moral acabar con la vida de un hijo que todavía no es hijo porque tiene 3 meses y no sabe desarrollar el sistema nervioso y que no hay ningún problema con ello. Si quienes nos plantean ustedes que no es moral ver a tu hijo 1 año, son ustedes. Nosotros hemos dicho perfectamente que hay una colisión porque esto no es una moral universal. Y miren, y hay, junto a que no es una moral universal, quiero entrar en la colisión de derechos, porque parece ser que el derecho del niño de 3 meses, que no es niño, sino que es feto, tiene más derecho que la madre a vivir. Y ustedes nos decían, demuéstrenos por qué las madres no van a abortar, pero ustedes decían que es que normalmente las madres eligen. Pues mire, eso de que normalmente es muy lazo, porque si normalmente las madres eligen y tienen amor materno porque hay niños abandonados, porque hay niños dados en adopción, porque hay abortos ilegales, así que no nos digan que normalmente, porque desde luego nosotros puede que no hayamos demostrado la carga de que siempre se elija sobre la madre, pero es que no pretendemos hacerlo. Lo que ustedes no han demostrado es la carga de que la madre siempre elige sobre el derecho del niño. Y es que aquí, si bien el derecho a la vida es sagrado, hay una colisión de derechos iguales.
entre el niño o el nasciturus de 3 meses y la madre. Entonces, cuando colisionan dos derechos iguales, no se puede establecer una prelación clara de derechos, por lo tanto, no es inmoral elegir sobre uno o sobre otro. Así pues, termino con los 2 puntos del código rápido, que es que ustedes decían que causaba un trauma psicológico a la madre, nosotros hemos demostrado con nuestra carga probatoria que no, que precisamente lo que puede producir un mayor trauma y agravar esas consecuencias es tener al hijo. Y segundo, el de la dignidad. Ustedes decían que era indigno que abortara. En este caso nosotros hemos dicho que es digno, porque lo que no es digno para una madre es ver a su hijo frustrado en la cama durante un año. Es hermoso. Lo que importa es ser capaz de interpretar. Frase de Camille Pizarro. Frase que es muy curiosa, porque todo este debate se ha basado en interpretaciones por parte de la Cámara de Gobierno que no han podido comprobar a través de subjetividades en los parámetros de dolor, de corto, de riesgo, de seguro, de sano. Entonces, todo lo basan a través de interpretaciones. Para cumplir con el rol que el día de hoy ostento como látigo de la oposición, en primer término he determinado de refutar los argumentos presentados e intentados desglosar por parte de la Cámara Baja de Gobierno y después terminar por concluir por qué los argumentos y el caso construido por la Cámara Alta de Gobierno no pasan al final de este debate. Por tanto, esta bancada se ha llevado la moción del día de hoy hasta su lugar. En primer término, es muy importante mencionar que lo presentado por la Cámara Baja de Gobierno son 2 simples argumentos. El primero, la colisión de derechos, el cual no es desarrollado de manera correcta, hasta vez que después lo hacen a través de lo sustentan a través de una falacia de causa falsa y dependiente resbaladiza, lo cual dicen una consecuencia llevará a otra y a otra y a otra y a otra y a otra, y solo bajo eso lo sustentan. También el otro, el ensañamiento del sufrimiento, el cual no lo comprueban de manera adecuada, porque ellos parten de la necesidad de que el dolor nos hace indignos. En este momento a mí me duele la garganta y no soy menos indigno. Los parámetros de dolor jamás fueron establecidos y es por eso que se vuelve un poco efímero lo que ustedes presentan. Otro punto bastante importante que se omite por parte de la Cámara Alta de Gobierno es, solo nos dan un contexto histórico y una puntualización sobre lo que la mujer logró, la liberación de la mujer y que tal, pero eso ya está determinado por la tesis. Por tanto, los 2 argumentos del acompañamiento histórico y el desgaste económico y físico de la mujer que presenta como status quo y contexto caen por su propio peso, toda vez que ya fueron refutados por una extensión y desde un principio por la Cámara Alta de Gobierno. Otro punto muy importante, los argumentos que hemos presentado desde esta casa de oposición han derivado de manera directa a lo que se presenta por la Cámara de Oposición. En primer lugar, el punto de choque que encontramos es la dignidad de la madre contra lo que ellos definen como una esperanza segura, más bien como la certeza de la muerte, lo cual nunca comprobado. Lo que una persona tenga poca o una esperanza baja de vida no es certeza de muerte. Ese es un punto que ellos no lograron decirnos. Otro punto importante, intentan sustentar su caso ante una falacia de Populum que realiza la primera oradora de la Cámara de Gobierno, pues nos dice: ¿acaso ustedes siendo hombres van a decidir por las mujeres? Señoritas, esta es una falacia de Populum, simplemente estamos defendiendo la tesis. Muy bien, ahora vamos a las preguntas que hemos lanzado. Hemos lanzado puntos de información: cómo medimos el dolor y cómo conocer el padecimiento que tendrá el menor y decidir abortarlo. Evitaría el trauma psicológico que hemos defendido en todo momento, no lo ha podido comprobar. Es por tanto que el argumento de la dignidad de la madre pasa hasta el final y el del instinto maternal no fue refutado de manera adecuada, porque ellos presentan como medida objetiva del dolor la incompatibilidad con la vida, que son cosas completamente diferentes al dolor. No es lo mismo la incompatibilidad que yo tenga ante la vida que el dolor que yo sienta con esa enfermedad. Además, nunca nos dieron un valor exacto de lo que es el dolor. A mí me puede doler mucho algo y a otra persona no. ¿Por qué no darle la libertad a la persona de que tenga esas sensaciones? Finalmente, nosotros eso es lo que estamos cumpliendo desde este punto. Por tanto, también defendemos que puede hacerse un incentivo hacia la ciencia. Y ese es un punto bastante importante que se ha colocado desde la Cámara Alta de Oposición. Porque nosotros decimos que si en ningún momento se hubiera dejado nacer a las personas que han tenido tantos sufrimientos como hoy conocemos, la ciencia no avanzaría. La ciencia no hubiera crecido, la ciencia se hubiera quedado estancada. A ver, antes de seguir, estamos su punto. Sí, ¿sabe usted que la mayoría de exámenes médicos sobre ese tipo de enfermedades se realizan con los fetos abortados? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que me lo dice, porque solo me está diciendo que su tesis se comprueba actualmente, por eso nosotros estamos en contra de ella. Porque se oponen a la vida y no podemos hacer más estudios sobre lo que en realidad esa persona viva, la persona viva, o sea, como feto muerto, no da el mismo resultado de una prueba médica que una persona totalmente muerta. Eso es lo que ellos nos acaban de decir. Aparte, se les olvidó un punto muy importante. ¿Ustedes de verdad creen? ¿Los médicos qué son? Personas, ok. Bajo un silogismo, las personas son perfectibles, ¿cierto? Lo que hagan las personas puede tener un error, ¿cierto? Entonces puede haber un error en la valoración médica, entonces puede haber un error en lo que es la corta o larga vida. Un médico me puede decir que tengo un mes, un médico me puede decir que tengo 10 años, y sobre eso ustedes no se han puntualizado y no han podido definirlo. Es por tanto que mi extensión ha traído argumentos que han dado un giro al debate mismo. Hemos hablado de las consecuencias del daño en la mujer, lo cual ustedes nunca refutaron, por tanto lo aceptaron. Ustedes solo aseguraron la seguridad, la gratuidad, la gratuicidad,
de la medida y también lo seguro de la comisión del acto, pero no las consecuencias que esto podría generar. Pero antes, Las consecuencias de que nazca un bebé que tiene poca esperanza de vida y que tenga dolores puede ser perjudicial psicológicamente más para la mujer. E históricamente eso sucedió y ese fue el llamado, y por eso es que ese argumento es tan fuerte ahora, porque los mismos que se tomaron en el pasado son los que eso no es excluyente de lo que nosotros hemos presentado. Solo es un supuesto, un caso hipotético, como él lo ha planteado y como no han sabido delimitar este debate. Por tanto, nosotros decimos que existe un umbral del dolor. El dolor es diferente en cada una de las personas y no han logrado comprobarlo. Cada valoración es distinta. La potencialidad humana, un punto muy importante, porque nosotros lo podemos ver desde dos puntos. Las contribuciones sociales que esta persona podría tener ante la sociedad y también la potencialidad de mejorar y beneficiar la vida de las otras personas, porque ustedes creen que la ciencia no puede avanzar, ustedes creen que a través de eso no vamos a generar un beneficio que impacte directamente en la sociedad. Siéntense, ya tomé 2 puntos, no vuelvan a frase, por favor. Es por tanto que nosotros hemos defendido desde esta casa en pro de la vida, y por tanto desde nuestra Cámara Alta hemos presentado un caso en el cual nosotros decimos que es claro que pueden existir la dignidad de la madre y el instinto maternal, un incentivo hacia la ciencia, y también hemos hablado de la probabilidad y la dificultad de la ciencia, las consecuencias del daño psicológico. Es por tanto que esta casa ha comprobado que nosotros en un futuro podríamos lograr esto. Ustedes nos dicen, ¿cómo aseguramos que en un futuro esta enfermedad se va a erradicar? ¿Y cómo aseguramos que matando a todas estas personas vamos a erradicar todo eso? Señores, ustedes están en una oposición directa ante la ciencia, en una oposición ante el avance científico, en una oposición ante la provida. Y no digan shame, por favor, díganlo en silencio o piénsenlo. El tema siempre tomaré más puntos. Es por tanto que nosotros decimos que la dignidad no es tener dolor, tal cual ellos lo han sustentado. El dolor no te hace digno o menos digno. Por tanto, nosotros hemos demostrado a lo largo de este debate cómo nuestros argumentos han llegado hasta el final y no han sido refutados por los únicos 2 argumentos que ellos presentan hasta el final en la Cámara de Comisión, es la colisión y el ensañamiento, los cuales hemos delimitado ya y son falacias de causa falsa y dependiente resbaladiza. Por tanto, los argumentos presentados desde la Cámara Alta y Baja han caído y han pasado nuestros argumentos presentados desde nuestra Cámara Alta y Baja, en especial con la extensión que hemos hecho sobre la probabilidad de la ciencia, las diferentes consecuencias que se pueden generar en la mujer, el umbral y el difícil, umbral y deficiente calidad médica para determinar todas las enfermedades, y por tanto decimos que esta casa se lleva el debate hasta este punto. Pues todo lo han basado sobre interpretaciones, todo lo han dejado de un punto un poco irrisorio y nos han dicho en todo momento, vamos a generar más dolor, pero no están permitiendo la vida. Es por eso que nosotros estamos en pro de la vida, estamos en pro de la elección de la mujer y en pro de que se mejoren las condiciones de vida para todas las personas a lo largo de nuestra carga probatoria y de nuestra línea argumentativa. Eso.